Continuamos con más de Todo sobre Ruedas y en este bloque tenemos un invitado de honor, ya que nos acompaña con nosotros Almícar Montejo, intendente de la PMT de la Ciudad de Guatemala, a quien le doy la bienvenida a Todo sobre Ruedas. Bienvenido, Almícar. Gracias, un gusto saludarlos y un gran honor para nosotros también poder estar acá coparticipando con este gran trabajo que mantienen siempre, ¿no? Una sintonía para un público especial como es el que conduce cualquier tipo de vehículo, incluso para el peatón que está siempre a la expectativa de las nuevas del tránsito y muy en especial de los vehículos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de dialogar entre nosotros un poquito de cómo ha cambiado, podemos decir, en 10 años el tránsito en Guatemala. Ha tenido una variante. El primer carro que vino a la República de Guatemala fue más o menos en el año 1903, que lo trajo la familia Irigoyen. Estaríamos hablando que el cambio ha sido tan drástico durante los últimos años que desde que vino ese carro en 1903 hasta el año 2005, según el registro de vehículos, hubo 1 millón de vehículos, 1 millón de carros entre motos y carros, que se creó un parque vehicular. Pero luego del 2005 al 2010, por factores de seguridad ya conocidos, hubo otro 1 millón de automotores. Es decir, durante esos últimos 5 años se juntó el parque vehicular del siglo pasado. Qué bárbaro. Y entonces la probabilidad es que para el año 2015 al 2020 se triplique o se multiplique hasta por 4 ese parque vehicular, que es la tendencia que existe mientras no exista una restricción del ingreso de vehículos de otros países, especialmente usados, a una república como la de nosotros. Sí, yo quería justamente comentar eso. El cambio también se nota radicalmente en los últimos, tal vez 5 años, ¿verdad? Es bastante evidente, yo creo que sí. Y hay a raíz de una medida de que 2 personas no podían utilizar una motocicleta, entonces se da el otro boom del vehicular, que es el uso de las motos, que hoy por hoy estaríamos hablando que ya las motos sobrepasaron al vehículo exclusivo de la República de Guatemala, que era el vehículo sedán. Hoy estamos hablando de casi 850,000 motos contra 625,000 automóviles. Hay un gran equipo trabajando en la PMT y para este parque vehicular que sigue creciendo, así también ha ido creciendo el equipo de la PMT. ¿De qué cantidad de personal estamos hablando que está actualmente en las calles? Bueno, inicialmente se dio en el 2008 con aproximadamente 15 agentes, que son los que iniciaron todo este proyecto. Gracias a una iniciativa, hoy por hoy somos aproximadamente 800 netamente operativos, es decir, de 800 agentes que estamos en las calles las 24 horas. Aparte hay un grupo más o menos como de unos 150 a 200 agentes que por razones, por ejemplo, de vacaciones, por ejemplo, que tienen otras habilidades en el tema del tránsito, que manejan equipo de cómputo y se convierte quizá en un personal administrativo que pues siempre está a disposición cuando la situación así lo requiera. Recordarán las tormentas últimas que hubo en el país, pues tuvieron que salir a la calle también a cubrir un área operativa. Entonces más o menos seríamos entre unos 900 a 1000 agentes que en este momento pues tendrían que estar de servicio y la probabilidad es que esa cantidad vaya aumentando en los próximos años por cuestión lógica del crecimiento del parque vehicular. Es muy importante también el equipo que ustedes utilizan, que se ha ido modernizando todos los años, y hay también un equipo tecnológico como un centro de videomonitoreo. ¿Cómo es que se vincula ese centro de monitoreo con el tránsito, con el equipo que está en la calle? Me imagino la comunicación que hay siempre constante por los radios ha de ser impresionante. Sí, hay una coordinación y hacemos un aprovechamiento de la tecnología para el uso del vecino. Al final es eso, porque digamos hay áreas donde ya los agentes de la PMT no pueden dar cobertura por cuestiones de novedades en la ciudad. Alguien pensará, pues, ¿cuántos agentes salen por turno? Estaríamos hablando más o menos durante la mañana 350, durante la tarde 400 agentes y el otro personal se va diluyendo, se va distribuyendo durante el horario nocturno. Aquí hay que tomar en cuenta esto, son 22 zonas de la ciudad capital, son aproximadamente 14 rutas principales a las cuales hay que darles cobertura por temas de transporte colectivo, por temas de novedades. Estaríamos hablando que los agentes en algún momento son sustituidos, entre comillas, por sistemas de tecnología.
Hay áreas, por ejemplo, donde hay mayor congestionamiento y a nosotros por un detector ya nos alerta que ese eje se congestionó y entonces ya hacemos cambios en el semáforo desde un centro de semaforización que pues ya en algunos meses o en algunos días se va a anunciar que se tiene dentro de la ciudad de Guatemala, que es el manejo computarizado de cierto sector semaforizado para que esto funcione sin agentes de la PMT. Lo que sucede es que la cantidad de vehículos ya sobrepasó toda expectativa o toda planificación que tuvieron desde el pasado. En algún momento los semáforos, por ejemplo, que tienen capacidad de poder trabajar, dan 3 ciclos en verde, pero ya no tienen otro verde para poder darle vía a una ruta que está muy congestionada. Entonces, todo ese equipo tecnológico va apoyado con videocámaras, desde donde una persona puede manejar 4 o 5 videocámaras en lugar de tener 5 o 6 agentes y desde ahí puede hacer los cambios que se tengan a bien. Lógicamente se ven afectados por novedades, como se los mencionaba, como son por ejemplo los vehículos averiados, las colisiones, el bus mal estacionado, el hecho de que voy a pasar a hacer mi mandado y entonces me estaciono donde quiera y eso ya va congestionando todo el tránsito vehicular. Ahí estamos hablando de educación vial, ¿no? Y la importancia también de hacer más énfasis en esto, porque a veces se da que el congestionamiento sea por bloqueo de intersecciones, por cambios de carriles cuando no se debe de dar, evitar el paso de otros carros. Hay un montón de factores, ¿verdad? Yo creo que uno de los que mayormente están afectando a la ciudad es precisamente la falta de planificación personal. Porque, digamos, van a ir a un lugar, a la universidad, por ejemplo, pero quieren seguir saliendo a la misma hora que salían en el 2008, en el 2009, en el 2010. Ya las condiciones del tránsito cambiaron. El año 2013, por ejemplo, de acuerdo a los datos estadísticos, nos dejó de herencia 80,000 vehículos más al millón de vehículos que ya venían circulando. Pero la probabilidad, de acuerdo a nuestros datos numéricos, es que durante el año 2014, por cada día hábil del 2014 sumen 220 vehículos más. Hoy 1.080.220, mañana 1.080.440 y así sucesivamente nos vamos a ir encontrando con un parque vehicular demasiado amplio. Es más o menos la expectativa que se mantiene por día. Y esto es sin contar, por ejemplo, colisiones donde las personas fallecen, que te obliga a un cierre de una vía 4 horas, por un hecho de violencia que tendrá que investigar el Ministerio Público 6 horas, por una manifestación que se cruzó toda la ciudad, que aunque no era el problema aquí en la zona 13, sino tenía que ir a presentar alegato a la zona 1, ya nos afectó a todos. Entonces, a ello hay que sumarle las situaciones que van relacionadas por irresponsabilidad humana. Lo mencionamos dentro del tema de educación vial porque esa es una de las cuestiones que al no planificar nos presentamos con este problema. De cada 100 vehículos que se quedan averiados en la vía pública, el alcalde lo mencionaba, son 72 los cuales se quedan sin combustible. Llegas y querés darle un apoyo y cuando te das cuenta es por falta de combustible. Lógicamente nosotros como autoridad no podemos proveer ese combustible, entonces no solamente sale tarde, no solamente no le echo gasolina al carro, sino que también quiere que le ponga la gasolina. Y tienes que ir a una gasolinera, ir a llevarlo, traerlo para que sea mucho más ágil el procedimiento. Nosotros ahora estamos en constante comunicación con algunas empresas. La probabilidad es que de acuerdo a cómo se siga presentando el problema, va a haber que tener una unidad móvil con combustible, pero que sea la empresa la que lo dé. Pero ello conlleva a que no nos podamos hacer, entre comillas, los locos, de que hay una irresponsabilidad humana, una irresponsabilidad de conductor, que en este caso el reglamento te da la prioridad de poder emitirle una infracción. Seguro, pero siempre está el lado humano de parte del policía de tránsito, porque yo he visto muchos casos donde están estos vehículos especiales que son como orugas, sí. Y la mayoría de las veces vemos que sacan los vehículos que están dañados o tal vez justamente se quedan sin gasolina o tienen un tipo de... O un pinchazo también, hemos visto que se asiste también al ciudadano en ese caso. Sí, lamentablemente lo tenemos que relacionar con alguna multa, porque de los 72 conductores que ya encontraste sin combustible, la probabilidad es que la mitad de ellos vuelva a reincidir en falta de combustible en las próximas ocasiones. Hemos tenido un archivo de personas que los hemos detectado 5 o 6 veces con el mismo problema y entonces tenés que emitirle una multa para que pueda en este caso
analizar su posición, es decir, el problema que le está causando a alguien. Alguien decía, pero ¿por qué le vas a emitir una multa si lo que no tiene es dinero? Pero ya adquirió un vehículo, entonces la educación. Adquirió una responsabilidad. Una vez tenés un vehículo, sabes que tenés que responder ante otros usuarios. En menos de 5 minutos en una vía como la calzada Roosevelt, a la hora de mayor tráfico, si un vehículo se queda averiado, si en esos 5 minutos nosotros no lo movilizamos, la probabilidad es que damnifique solo en su carril a 500 vehículos. Hace de cuenta que ese carril, para poder rebasarlo, va a tener que utilizar el otro carril continuo. Entonces estaríamos hablando de 1000 automotores, si es que no se toma una acción. Nosotros tenemos más o menos unas 50 motogrúas a disposición de los vecinos, pero lamentablemente los vecinos quieren que uno los va a dejar a su casa. Entonces llegamos al problema que quieren que les llevemos al taller y no se puede, solo se les tiene que reubicar para que no se constituya un problema a otros usuarios. Si digamos fuera compartido el vehículo, esos 1000 vehículos que ya se damnificaron en 5 minutos, la probabilidad es que 2000 personas ya no lleguen a la industria, al comercio y a la educación a la hora que les corresponde. Por lo tanto habrá 15, 20 minutos, media hora menos de producción para una ciudad como la nuestra. Bueno, el tráfico sin duda es un problema latente de que en estos últimos años, y veo que cada vez usted también tiene que ir como modificando en un paso agigantado sus labores. Ahora bien, se están haciendo muchos trabajos, entre ellos trabajar un poquito más en el transporte público. Sí, estamos trabajando en ese tema y creo que mientras le apostamos a la educación por un lado, con la finalidad de que haya una mejor convivencia, también le tenemos que apostar a un transporte colectivo seguro como lo es el Transmetro, que ya tuvo sus inicios en el área sur de la ciudad capital, los tiene ahora en el área del centro histórico y se expande a sectores como las zonas 13, 14 y parte de la zona 9, que al final durante este año creo que la probabilidad es que podamos llegar al sector de la zona 6. De hecho ya se está trabajando en el cambio de infraestructura. Probablemente después de la zona 6 nos traslademos a la zona más populosa o de mayor énfasis habitacional, que es el sector de la zona 18. Y con ello vayamos, o muchas personas bajándonos del vehículo y utilizando un transporte colectivo que ante todo sea seguro y que nos permita o que nos dé la facilidad de poder llegar a un lugar de destino. Hay una cuestión que va dentro del tema de educación vial que debería ser la conciencia vial, que es la cuestión de ponernos en el lugar de otros. Todos queremos que el autobús nos deje al frente de la casa. Hay muchos países, y ustedes sabrán dentro del ambiente en que trabajan, que hay lugares, por ejemplo, ciudades donde uno vive y se baja del bus y tiene que tomar la bicicleta o tiene que caminar cierta distancia, pero aquí no. Aquí la gente quiere que sea al frente de su casa y es donde sean todo este tipo de problemas. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra convivencia y tenemos que cambiar muchas veces la acción que tenemos como peatones, porque pues nos pasamos abajo de las pasarelas, ya comprometimos a otro, queremos que el bus nos pare donde nosotros queremos y no en la parada asignada. Entonces también los peatones creo que, o los que no tenemos el privilegio de tener vehículo, pues caemos a ese punto, donde tenemos que tener mucha responsabilidad. Bueno, pero yo creo que las cosas han ido cambiando, ¿no? Hemos visto grandes cambios en este último periodo de 5 años y esto se debe también a la energía que también transmiten ustedes. Un factor que yo también quería mencionar, bueno, vamos a tener que hacer nos están informando, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso vamos a seguir con más del tema que es muy interesante, así que no se vayan a ningún lado, vamos a un pequeño corte comercial y seguimos hablando más de este tema tan importante que nos afecta a todos quienes transitamos de la ciudad de Guatemala. Un pequeño corte. Seguimos con más de esta entrevista con Amílcar Montejo, intendente de la PMT de la ciudad de Guatemala. Una entrevista muy interesante que nos revela las realidades de lo que es el tráfico. Mucha gente se queja, dice el tráfico, pero hay muchos factores que se ponen en juego. Uno de los que a mí me llama mucho la atención es que a veces se puede sentir el estrés de la gente en el tráfico y que hay mucho mal humor. Y cómo eso puede afectar al momento de algún choque o algún congestionamiento. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Las personas hacen bueno, inicialmente creo que lo oportuno es felicitar a todas aquellas personas que han hecho un cambio en su movilidad. Sí. Desde compartir su vehículo, planificar su movilidad, causar el menor problema a otros usuarios en el sentido de su actitud o en algún momento su prepotencia al volante que se pueda trasladar hacia otros usuarios, el poder dar la vía. Yo creo que personalmente yo me he comprometido en algún momento, yo siempre lo menciono, de poder darle la vía por lo menos a unas 10 o 15 personas
con la boca callada, claro, sin decir nada, y que eso vaya fomentando de alguna manera una reacción de las personas. Transfiere amabilidad también. O sea, yo he visto en momentos de que uno da la vía y se puede ver a las personas estresadas viendo que nadie le da la vía y uno le da, y se puede ver un desahogo, ¿no? Entonces va haciendo un cambio y la probabilidad es que esa persona pueda hacer la misma modalidad metros más adelante, o que lo pueda convertir en una cultura diaria sobre este tema. ¿A qué me quiero referir y por qué los felicito? Porque hay cambios significativos en muchos conductores. Sin embargo, todavía hay una serie de cafres al volante que siguen haciendo de las suyas en la vía pública. Se levantan tarde, salen tarde, pero quieren llegar temprano. Entonces van rápido. Entonces la probabilidad es que abusen de la velocidad, se pasen el semáforo en rojo, se salten el arriate, ya no le permitieron el paso al anciano y no le importan las mujeres embarazadas, y ahí si hasta el chucho, entre comillas, se les cruza, tiene que sufrir su falta de planificación y su visión sobre el qué hacer diario. Si sabe que tiene una actividad en la universidad o por un trabajo, tendría que salir temprano. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? La actitud de algunos va estresando a otros, lógicamente. No solamente a la persona que va dentro del vehículo acelerando con música, que no va dando vía, no pide vía, sino va fomentando cierta... una actitud negativa, ¿no? Una actitud negativa y violencia al volante. Podrás ver algunos conductores que están en el semáforo en rojo y están acelerando inconscientemente el vehículo. Uno como autoridad está constantemente viendo a los conductores y ve a conductores que están aferrados al volante de una manera con brutalidad, que en algún momento eso se va a trasladar al acelerador. Y entonces encontramos todo este tipo de personas que van dentro del tránsito vehicular, problemas económicos, cuestiones políticas, temas sociales, porque otra persona pues no le cedió la vía. Entonces lo mejor en este caso es guardar la calma. Al ver a alguna persona así es mejor dejarla pasar o informar. Nosotros tenemos el teléfono 1551 o el teléfono 2380-1099. Lo peor que se puede hacer en algún momento es ponerse a pelear con otro conductor. Nosotros hemos tenido videos sobre incidentes vehiculares donde la gente dice es que le quisieron robar el teléfono. No, es que fíjese que fue un ataque directo. No, aquí la cuestión fue una cuestión vial. No llegaron a un acuerdo en temas de comunicación, y si las dos personas iban armadas, uno agredió al otro o cuestiones parecidas, porque sí se dan dentro de la ciudad. Son esos extremos que se presentan. Una pregunta, se hacen carriles reversibles y yo me pregunto, ¿por qué los carriles reversibles no son para los que van más de una persona en un vehículo, como si fuera una recompensa? La probabilidad dentro de la planificación que se tiene es empezar a tener ya medidas extremas. Y sería en este caso lo que denominan otras la ruta verde. Si tu vehículo reúne condiciones ecológicas que son de respeto para otros usuarios, en algún momento podrías utilizar los carriles reversibles. Si compartís tu vehículo entre 2, 3 o 4 personas, la probabilidad es que solo estas personas tengan que utilizar el carril reversible. O en su momento hacer lo que ya estamos trabajando, que son las ciclovías, las motovías, para ir mejorando las condiciones del tránsito. Alguien se preguntaba, bueno, ¿y este problema que se da en la ciudad, cómo se irá resolviendo? Esto es parte de los programas que se tienen a futuro. El problema no es realmente la ciudad. La situación radica en que mucha de la gente que viene a la ciudad, si no es la probabilidad que el 60 o el 70% pertenezcan a otros municipios y pertenezcan a otras ciudades, porque en su lugar donde viven, pues no tienen un liceo Guatemala, entonces tienen que venir a estudiar acá. No tienen un centro de trabajo, entonces tienen que venir a la ciudad. La mayoría de los reversibles sirven para sectores como Chinautla, como Misco, como Villanueva. O sea, entrada o salida. Entrada o salida, la probabilidad es que el congestionamiento siempre lo encontres afuera de la ciudad capital. Ahí hay que sumarle que en el siglo pasado no hubo una visión sobre cómo cambiaría una ciudad como la nuestra, que hoy es la más transitada o la más poblada a nivel centroamericano y la de mayor desarrollo. Y hablando de desarrollo, sabes que hay un aumento entonces en la comodidad del parque vehicular. Me refiero a que hay, por ejemplo, edificios que tienen 10 niveles, pero que tienen 15 parqueos. Sí, justamente de eso queríamos hablar, es decir, ha crecido tanto la ciudad, ha crecido tanto que el tema del parqueo se está generando un problema, ¿verdad? No solamente en las zonas tan fuertes como pueden ser zona 10, sino que en general.
Ahora hemos unido fuerzas y hay otra visión dentro del POT o Plan de Ordenamiento Territorial. Hoy quien quiera construir tiene que hacer o presentar un estudio de impacto vial. Hoy no se puede construir un edificio que no tenga 1, 2 o 3 niveles que sean para estacionamientos o parqueos. Entonces, en eso es lo que hemos estado trabajando, al máximo en la atención, especialmente al peatón, que es el que resulta ser la víctima en todo este tema del tránsito de automotores. Entonces, darle su lugar a esas personas es lo que se está buscando, tratar en la medida de lo posible de establecer estacionamientos que sean comunales, que tengan en algún momento la probabilidad de que absorba todo tipo de vehículos, porque hay lugares, por ejemplo, donde la moto llega y le dicen que no hay parqueo para motos. Entonces él tiene que ir a buscar un lugar donde estacionarse, que lo más próximo a él es la banqueta. Entonces se convierte en un problema para el peatón. Otra de las situaciones también es que nos hemos visto en la necesidad de tener que establecer lo que son parquímetros para el tema de los estacionamientos. Alguien preguntará por qué la funcionalidad del parquímetro y por qué cobran en la vía pública. Porque eso obliga a la persona que si va a ir a hacer un mandado, vaya de manera directa a hacerlo, porque sabe que mientras más tiempo pase, la probabilidad es que se le cobre más por el estacionamiento público. Entonces eso obliga a la persona a ir a hacer su mandado de manera directa, salir rápido y ya permitirle el estacionamiento. Si no tomarían posesión de esa área pública como que si fuera su propio parqueo, ¿verdad? A mí me pasó una historia muy curiosa. En mis tiempos de estar compitiendo con el vehículo de carrera, traímos un preparador inglés y su primer comentario fue: es una ciudad que está dentro de un bosque y tenemos de por sí muchas áreas verdes, tenemos muchos árboles que rodean la ciudad, pero a la vez hay mucho smog, de falta de mantenimiento de los vehículos. ¿Hay algún plan a futuro sobre este tema que, si bien es delicado para muchos, es olvidado también por otros varios? Sí, hombre, hubo un antecedente que era lo de Conama, que llegó a un punto donde hubo tal grado de corrupción que mejor lo cerraron y fue cancelado. La probabilidad es que entre los próximos años vaya incluyéndose dentro del tema del medio ambiente, este tema vehicular, que se hace muy importante, en el que todos tenemos que participar. Me refiero a que en los próximos años tendrá que haber una fiscalización de los vehículos para que no contaminen, y esto se puede hacer ya sea desde la SAT, desde Gobernación o desde las mismas policías de tránsito. Idealmente o en forma muy personal deberíamos de asimilar ya esa cultura. Empezarlo a ver, ¿no? Sí es demasiado el impacto. Si somos una de las 3 ciudades con mayor cantidad de árboles a nivel latinoamericano, pero en comparación, digamos, en datos comparados con habitantes, ¿verdad? La situación radica también en que en algún momento tomemos medidas extremas como las que les mencionaba. Que las personas que sí cuiden su vehículo y cuiden el medio ambiente sean las personas que puedan tener ciertos privilegios. Lamentablemente el transporte público es uno de los factores más contaminantes que tenemos, y justamente el problema número 1 también en lo que es el transporte para la gente que va a trabajar y todo. ¿Sería tal vez ahí y empezar a trabajar? Sí, la situación en temas como el transporte colectivo en este momento tienen muchos factores. El tema del medio ambiente, el tema de seguridad, de vías exclusivas y de que sea masivo como tal, como un transporte colectivo como tal. Hoy podemos observar, digamos, qué hubiera pasado si el Transmetro no estuviera funcionando en el área sur de la ciudad capital. La probabilidad es que esos 225 millones de personas que no pudieron viajar dentro de los vehículos comunes o más caros, pues siempre va mantenga lleno. Un impacto en este siempre momento. Va lleno. O sea, mantenga un impacto en este momento en el tránsito si no hubiera sido de esa manera. Estaríamos hablando de que se triplicaría o se multiplicara hasta por 4 y hasta por 5 la cantidad de vehículos que hoy existen. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Creo que lo que hay que hacer es empezar a fomentar otro tipo de transporte. El sistema de las bicicletas es uno de ellos, que hoy muchos lo miran como una moda, pero realmente lo que están haciendo es ayudando a menor contaminación y que va teniendo un éxito. Y esas actividades también como los Bicitour, ¿no? Que fomentan también esa actitud. Hemos visto muchos esfuerzos en que conlleva a un mejor futuro, ¿no? Ahora, a mí me gustaría hablar de consejos para nuestros televidentes. Eso es súper importante para terminar, ¿no? Es para ellos, le van a servir un montón. Yo creo que la puntualidad es algo que hay que empezar a tomar muy en cuenta, porque afecta el tráfico y afecta también cómo usted va a llegar del punto A al punto B, ¿no? Sí.
y dejar de seguir haciéndonos las víctimas con la hora chapina. Soy chapiño, siempre llego tarde. Esa es la probabilidad. Por hecho, la cita a las 11 menos 5 salgo. Sí, exacto. Entonces, una de las cuestiones es la planificación de nuestras actividades. Si tenemos que hacer algo, hagámoslo de manera directa. Y ello conlleva a que en algún momento vayamos contribuyendo a que haya menos congestionamiento vehicular. ¿Por qué salir a las 7 de la mañana a hacer mis compras en el supermercado, que tengo la probabilidad de poder hacerlo, pero no hacerlo de 10 a 11 cuando hay menos tráfico? Entonces, ese sería uno de los primeros consejos. Y algo muy importante es al tema de los peatones. Los peatones tenemos un derecho de circulación, nos dan la prioridad de paso, pero ojo, no es en todos lados. Yo no puedo venir y cruzarme el periférico y que todos los carros paren para que yo pueda pasar, no. Tiene que reunir ciertas condiciones. Hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto de pasarelas, estamos sobre 100 pasarelas y la probabilidad es que a final de año terminemos con casi 120 pasarelas. Esto es el trabajo que ya tenemos dentro de la planificación. Esto requiere una inversión entre iniciativa privada y nosotros como Municipalidad de Guatemala para que vaya ayudando. Entonces, si los vecinos pagan sus impuestos, porque no es la municipalidad la que saca su dinero y lo invierte, no, ese es el de los impuestos de los vecinos. Si yo como vecino estoy pagando un impuesto, ¿por qué mejor no hago una utilización de la infraestructura que me dan a costa de mis impuestos? Ellos mismos lo pagaron. Entonces, las pasarelas los vecinos las pagaron, entonces lo correcto es que las utilicen. La otra cuestión es lo que yo mencionaba: quien adquiere un vehículo adquiere una responsabilidad y tiene que darle mantenimiento a su vehículo, quiera o no quiera. Si no, mejor bájese de su vehículo y empiece a utilizar otro tipo de transporte, otro tipo de movilidad. Hay algo muy importante, es el tema de educación vial. He trabajado durante los últimos años en esta situación de mejor convivencia y de ser respetuoso ante otros usuarios, y he notado, y lo digo sin tapujos, que la persona de 35 o 40 años al que se le quiere inducir al tema de la educación vial ya no cambia. Esta persona, la probabilidad es que no cambie su forma de actuar, siempre va a decir no quiero usar el cinturón, a mí no me gusta parar en ciertos lugares, un montón de cuestiones. Hoy por hoy lo que estamos haciendo es trabajar con los niños. Apostar. Los niños es el tema de educación. Cuando decía que apostamos en la educación es con los niños. Hoy me subo al carro y mi hija ya me está diciendo que me ponga, por ejemplo, el cinturón o que no lo hice. O me dice, mira, yo creo que te pasaste en amarillo y eso no se puede. Entonces ya los niños ya traen esta cuestión que la seguimos fomentando con la finalidad de que haya una mejor convivencia. Mientras más inversión tengamos en educación y mientras más trabajemos con niños, la probabilidad es que personas que en 5 años van a ir a sacar su licencia ya tienen otra visión sobre el tránsito vehicular. Otra de las cuestiones también que debemos de tomar en cuenta es que dentro del área de la ciudad de Guatemala van a haber cambios significativos. Hoy por hoy la municipalidad como tal y esta administración ha construido 12 pasos a desnivel. La probabilidad es que terminemos con otros 3 pasos a desnivel dentro de los próximos años, que se hagan pasarelas mucho más modernas que las que existen en este momento, que puedan darse en otras áreas de la ciudad. Habrán cambios de vía, hay una ampliación de los carriles reversibles que son necesarios y estamos tomando experiencias de otros países para poder hacer cambios significativos en la ciudad. El problema que hoy nosotros vivimos lo vivió México hace 25 años. Entonces, si no tomamos acción en este momento, la probabilidad es que tengamos serios problemas. Exacto. Solamente brevemente, ¿ha habido alguna vez algún planteamiento sobre pasos aéreos en las arterias principales? ¿Se ha considerado? Sí, hay una experiencia, la de México, pero que en este caso tendrían que hacerle cambios considerables porque oscurecería la ciudad, oscurecería el ambiente. Entonces se están viendo otro tipo de movilidad. El Transmetro es uno de ellos, la ampliación de carriles, cambios de rutas, la probabilidad de que en este momento pues tengamos en algunos sectores una sola vía pero que la convirtamos en doble. Digamos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la Sexta Avenida, que hoy es un par vial, la podamos convertir en una doble vía? Habría que estudiar esa manera de poder hacer cambios, y creo que, aunque suene como locura, en lo ilógico están las respuestas, las cosas que pensamos que no se pueden hacer, pero que si se hacen los ensayos respectivos bajo ciertas condiciones, la probabilidad es que tenga cambios significativos en el tema de movilidad. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero agradecer que hayas venido al estudio. Yo sé que sos una persona muy ocupada y voy a sacar ciertos detalles que has dicho. Uno es dar el ejemplo, es decir, si uno da el paso, eso también hace que la otra persona contagie esa misma actitud. Y también el sentido
de, más que nada, respetar a los policías de tránsito, porque ellos están para servirnos, esa es la verdad. Sí, así es. También para cerrar, no pudimos tocar en esta ocasión, pero seguramente esperamos tenerte aquí próximamente, el tema de la alcoholemia, un punto muy importante que es mucho para hablar, pero yo también quiero decir a toda nuestra audiencia, recuerde, si bebe no maneje, realmente pone la vida suya en peligro. Si decimos aquí en el programa, pone su vida en peligro y también la de los demás. Almícar, muchas gracias por haber venido aquí, esperamos tener nuevamente y conocer también las instalaciones de Metra. En un futuro el equipo de Todos sobre Ruedas le gustaría ver cómo es todo ese operativo detrás de la cortina, ¿no? Así es, pues están cordialmente invitados. Tenemos mucha evidencia de que las calles no son pistas para correr. Lamentablemente todos piensan que es un velódromo, que es un autódromo, y no es así. Entonces la probabilidad es que tengamos mucha evidencia de las irresponsabilidades que cometemos y que esto nos sirva de ejemplo para cambiar nuestra actitud en las calles y avenidas de la ciudad. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.